día para todos. Antes que nada, agradecerles muchísimo por la invitación a este espacio. Para mí es un gustazo y más que nada es un gusto porque fue una preparación que hicimos con todo el equipo de Norte de Buenos Aires y con Santiago, que fui parte de su equipo. Así que vamos a dar algo en conjunto, que paso a contarles qué es. La idea cuando nos llamaron para esta charla fue que ayudemos a un productor de la zona norte de Buenos Aires o cualquiera que se está haciendo la pregunta en este momento de cómo bajar tantas señales que hay hoy en el mercado, tantas incertidumbres, a las decisiones que sí tenemos que seguir tomando, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy cualquier productor que tenga cría o cualquier productor que haga invernada de compra podría vender sus terneros y hacer con los pesos, pasarlos a insumos, ir a otra inversión, o largarse a comprar terneros, si uno hace invernada de compra, y ver qué expectativa de negocio tiene con ese negocio, ¿no? Entonces, la idea nuestra es, en esta jornada, ayudarlos a pensar qué cosas deberíamos al menos mirar en esa decisión para bajarlo a un resultado. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir la jornada en dos partes, una parte macro, que es la que inicia ahora, que le vamos a estar contando con Santiago, donde la verdad que nos hicimos un montón de preguntas, ¿no? En el contexto de si vamos a seguir teniendo un año con todo lo que es el COVID, el impacto que tiene sobre el consumo de carne, si va a traccionar el consumo, si va a traccionar la exportación, todo eso para bajarlo a decisiones sobre qué producto vamos a hacer como empresarios agropecuarios, ¿no? Obviamente que en el medio de esta decisión que arranca hay un montón de variables económicas que tienen impacto en el margen, como el tipo de cambio, la inflación, y sobre todo estamos en un año eleccionario, ¿no? Donde sabemos que siempre impacta en cómo se mueve la macroeconomía y en cómo se puede dar cualquier decisión que hagamos. Por eso esa primera parte macro vamos a estar hablando en esta primera charla, y la segunda charla la va a estar dando Ezequiel, que ya lo van a presentar, y va a bajar todo lo que nosotros hablemos en la macro a qué decisión podría tomar hoy un empresario agropecuario, hablando de qué variables puedo manejar dentro de la empresa, qué costo de oportunidad, esto es muy variable dependiendo de la zona que estemos en el país, la estructura que tengamos, qué retorno económico le pide esta decisión de, bueno, compro terneros y me largo a recriar y quizás a terminarlos, eso lo vamos a ver durante el año, obviamente que falta mucho, pero qué expectativa de retorno económico tengo y qué riesgo tengo ante una decisión que tiene determinadas características. La idea es poder bajar todo esto y ayudarlos a ver al menos cómo impactan las variables en la empresa. Todo esto pensando en un producto que puede ir al consumo o a la exportación el año que viene. Lo primero que frenamos y dijimos, bueno, ¿en qué momento de precios de la invernada estamos? ¿No? Este es el precio del ternero hecho para los primeros 3 meses del año en valores constantes, es decir, que es comparable en pesos. Y fíjense que si uno se para en el 2021, voy a poner el puntero, denme un segundo, si uno se para en el 2021, hoy estamos en un momento de precios en valores constantes del ternero muy bueno, que no se daba hace bastantes años, ¿no? Hace prácticamente 10 años. Y eso está explicado por un montón de cosas, pero lo interesante de esto es que uno puede tener la oportunidad de comprar este ternero o de venderlo. Y de acá partimos, y esta es la incertidumbre que se plantea este año. Fíjense, si uno compara contra el año pasado, hoy el ternero en valores constantes está a 215 pesos, y si uno mirase a valores de hoy, el año pasado, para los primeros 3 meses es 145 pesos. Por lo tanto, el ternero en valores constantes le ganó por mucho a la inflación y está en un valor bueno, ¿no? Y por eso es la incertidumbre que genera este negocio, si de vendo o compro y me largo a tomar la decisión. Lo primero que les quería mostrar es cómo se movieron los precios un año para atrás. Miremos una historia cortita para entender de dónde partimos hoy. Y acá lo que les puse es varios productos para que comparemos qué productos hacemos, en qué monedas están los productos que hacemos y qué variaciones tuvieron.
Fíjense, un plazo fijo el último año rindió un 37%, más o menos, sumando las tasas ganadas, ¿no? Eso dio un 37% en un año. La inflación, si uno toma la inflación mayorista, fue del 42% en el último año. El dólar oficial se movió un 47% y el contado con liquidación, que es el que se pueden hacer las empresas de billete, un 61%. ¿Bien? Ahora, si miramos los productos en verde, que son los productos agrícolas, trigo, maíz, soja y girasol, subieron mucho más que el dólar y subieron, porque subieron sus precios en dólares y a su vez agarraron la variación del tipo de cambio, ¿no? Fíjense, el trigo subió un 61%, el maíz subió un 107% en un año, la soja un 116% y la vedette de este año fue el girasol que subió un 188%. Si hay preguntas, por favor, interrúmpanme, pues yo no estoy viendo el chat o si hay alguna interrupción. Ahora, si pasamos a la ganadería y miramos, el novillo subió un 77%, por lo tanto le ganó a la inflación y le ganó al tipo de cambio, tanto al oficial como al billete, ¿sí? Pero si miramos, el ternero subió un 108%. Y acá está gran parte de la variación. Depende de qué tengo en mi empresa. Soy criador, soy invernada de compra, o soy ciclo completo, es cómo me va a impactar esto en el negocio. ¿Bien? Pero fíjense que el ternero fue uno de los productos que más subió en el año, por lo tanto le ganó fuertemente al dólar y fuertemente a la inflación. Y desde esa base partimos. Entonces, la idea de esta charla es tratar de aterrizar un montón de señales ganaderas que tenemos para este año puntual, un año que obviamente hay un montón de incertidumbres, pero aún así siempre tenemos que seguir tomando decisiones y hacer lo mismo es tomar una decisión también. Por lo tanto, hagamos el ejercicio de ver con el contexto actual qué se podría hacer. Lo primero que arrancaría en esa macro es ver qué va a pasar o qué está pasando con el dólar, con la política monetaria del dólar. Y fíjense, esto es el ritmo de variación del dólar oficial cada 30 días. Fíjense, el tipo de cambio en lo que va, el dólar oficial en lo que va del 2020, venía teniendo variaciones importantes, venía copiando la inflación o por encima, eso generaba que al menos la competitividad tenga la misma variación que el tipo de cambio. Bueno, lo que empezó a pasar en los últimos 2 meses es que ese ritmo de devaluación empezó a caer a tasa ya del 2,5%. Por lo tanto, acá hay un cambio o una estrategia de cambio de política, parecería un cambio de política de devaluación, ¿no? Si uno mira para presupuestar, el ritmo actual anualizado da un 34% y lo que puso en el gobierno en su presupuesto anual, que sabemos que siempre es muy errático, es de un 25%. Por lo tanto, parecería que la intención es intentar frenar un poco la variación del tipo de cambio. Bueno, esto sabemos que genera cosas negativas en cuanto a la competitividad y las exportaciones y a todo lo que es la empresa de la actividad agrícola, pero también hay que ver qué pasa con la inflación para ver si los productos terminan subiendo en dólares, que fue un poco lo que pasó este año, ¿no? Fíjense, esta es la inflación de los últimos meses. La inflación hoy está a un ritmo de los últimos meses, empezó a acelerar, empezó a subir, un ritmo de 3,7% mensual, es una inflación muy alta, y esto parecería ser que a medida que la economía se empieza a mover un poquito, lo retardado que estaba la inflación y todo congelado, empieza a seguir subiendo la inflación, y esto lo que empieza a pasar es que la inflación es más alta que el tipo de cambio, ¿no? Que la variación del tipo de cambio, y eso genera obviamente problemas. Si uno mira el reporte de expectativa de mercados, que es lo que proyectan de inflación anual, daría un 48,1%, que es una inflación obviamente muy alta, y va a impactar en esta decisión de si me largo a recriar y si la carne puede acopiar o no esa variación, ¿no? Y algo para mí estructural que les quería mostrar es lo que se viene para adelante en deuda, ¿no? Esto es los compromisos que debiera asumir Argentina del 2022 al 2030 en deuda externa, ¿no? Y fíjense que solamente el 2021 hay algunos compromisos por el FMI, pero fíjense lo que es el 2022 y el 2023, ¿no?
Acá hay prácticamente entre 20.000 y 25.000 millones de dólares por año que Argentina debiera devolver en gran parte al FMI. Eso obviamente lo va a tener que reestructurar, pero obviamente que la reestructuración con el FMI va a impactar mucho en lo que pase en la Argentina para al menos los próximos años. Acá hay muchos compromisos, lo que le quiero decir es que el país necesita dólares, hay que ver qué política toma Argentina en relación a eso, a la exportación. Y obviamente que esta decisión que nos largamos ahora, de si compramos terneros y nos largamos a recriar, en la mitad de la decisión, o prácticamente cuando estemos llegando a sembrar los cultivos de gruesa, o entrar esa hacienda Corrales, en el norte de Buenos Aires, bueno, vamos a tener las elecciones, y obviamente puede cambiar muchas de las variables económicas o lo que esté pasando. No sabemos qué va a pasar, pero sí hay que tener en cuenta que es un año eleccionario. Y hay que ver qué dejan hacer con los alimentos y la carne en particular, ¿no? Entonces, con todo eso, le voy a pedir a Santi que siga con el mercado internacional y nos diga las señales que hay desde el mercado externo para la carne. Perfecto, Mati. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos los participantes. Bueno, yo les voy a estar entonces presentando las principales señales, como dijo Mati, del mercado internacional. Y en primer lugar, en el plano internacional, al igual que lo que planteó Matías, el panorama es similar, es incierto, hoy es nublado, y en un contexto donde se parecía que había comenzado una cierta recuperación en el 2021 y que este año se plantearía como el año de rebote de la economía mundial, vemos que comenzó a complicarse nuevamente el panorama sanitario con la aparición de las nuevas cepas, tanto de la británica en Europa como la cepa de Manaus en Sudamérica, y todo esto empezó a hacer surgir la pregunta de si estamos o no a nivel mundial, ¿no? en una segunda pandemia. ¿Sí? Y ahora, ante este panorama, vamos a ver principalmente qué aprendimos del 2020 para tener en cuenta este año y para que podamos volcarlo en torno a las decisiones. En primer lugar, que la cadena de la carne, que la pandemia en la cadena de la carne tuvo un mayor impacto en todos los países con alta dependencia del turismo, ¿no? Al ser una de las principales actividades en restringirse. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para ver qué es lo que podría llegar a ocurrir con las principales cuotas de exportación argentinas. Y en segundo lugar, el segundo principal aprendizaje también del 2020 es que a nivel mundial está surgiendo una mayor preocupación por todo lo que es la seguridad e inocuidad de alimentos, de todo tipo de alimentos, no solo con respecto a la carne, entonces también es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y ahora también, mirando hacia adelante, vamos a hacer foco en qué es lo que está ocurriendo con los dos principales compradores de la carne argentina. En primer lugar, vemos a China, que lo vemos en esta diapositiva. ¿Por qué lo miramos primero? Bueno, porque hoy China es el destino del 75% de la carne que exportamos en nuestro país, habiendo crecido enormemente estos últimos años en el nivel de compras, dado que luego del 2018 comenzó a ver restringida su capacidad de producción de carne de cerdos, en gran medida por el impacto de una enfermedad sobre la producción, que es la peste porcina africana. Y parecía que el 2021 también iba a estar marcado por ser el año de la recuperación de la producción de carne de cerdos, como les digo, en China, pero estos últimos 2 meses comenzó a resurgir el problema de la peste porcina africana con rebrotes internos, y planteando hoy un escenario donde parece que hoy esta enfermedad está lejos de ser controlada. Entonces, febrero y marzo fueron los meses de resurgimiento de los brotes, donde se sacrificó solo en el primer mes, en febrero, donde hay algunos datos de fuentes internacionales, que se había sacrificado algo así como el 2% del stock de madres, como les digo, solo en febrero. Y es así entonces que el primer bimestre de este año, del 2021, las importaciones de todas las carnes por parte de China siguieron creciendo y se dio el récord de importaciones de carne para este país a nivel histórico, con 1,5 millones de toneladas, principalmente importadas desde el bloque Uruguay, Brasil y la Argentina.
Y todo esto hoy se da en un contexto de bonanza de China, podríamos decir, ya que bueno, China fue el único de los principales países del mundo que incrementó su PBI en el 2020, fenómeno el cual se repetiría en el 2021 y que traería, por lo tanto, como consecuencia, un incremento, un aumento en las importaciones de las tres carnes, como vemos en el gráfico. Del 2020, con respecto al 2020, las importaciones de las tres carnes crecerían en 800.000 toneladas, ¿no?, por parte de China. Y esas 800.000 toneladas, para que se den una idea, es prácticamente todo lo que exporta Argentina de carne vacuna en un año, ¿no? Vamos a la siguiente, Mati. Y este incremento entonces en la demanda, esta primera parte del año, en el primer bimestre, lo vimos reflejado en el nivel de precios de este corte, que es el garrón y brazuelo de China, que si miramos los últimos 2 meses, creció en 500 toneladas, ¿no? En $500, perdón, por tonelada, pasó de $5.500 a $6.000 la tonelada, y que si lo comparamos con el precio a mediados del año pasado, ya bueno, muestra un incremento sostenido, y que ronda algo así como un 36% en dólares, ¿no?, con respecto a junio del año pasado, el 2020. Vamos a la siguiente, Mati, si querés. Bueno, y a su vez vemos el impacto de este incremento sobre los precios pagados al productor por esta categoría que es la vaca exportación, al ser esta categoría la principal categoría con destino hacia China, ¿no? Es la principal categoría insumo para exportación a China. Y bueno, y vemos que a pesar de la última caída en marzo, de febrero en adelante, la vaca de julio a la fecha muestra una apreciación más que importante en dólares, en torno, esto lo vemos es en precio percibido, ¿no?, pagado al productor, en dólares por kilo, y que hoy todavía nos lleva a los niveles, a los valores más competitivos en comparación a todos los otros países de la región. Es decir, a pesar de este incremento, hoy seguimos estando en niveles más que competitivos contra Brasil, Paraguay, Uruguay, que son los principales países competidores de la región. Vamos a la que sigue, Mati. Y bueno, y ahora vamos a ver el segundo principal destino también de exportación argentina. Vamos a ver qué está pasando con Europa. Hoy vemos que bueno, este continente hoy sigue altamente afectado con la pandemia, principalmente con la dispersión de la variante británica, que es la cepa B1, y que esto está trayendo alto grado de problemáticas en muchos países de Europa, donde se están volviendo a plantearse esquemas de cuarentenas rígidas, bueno, con altas restricciones al turismo en prácticamente todo el continente, y principalmente focalizadas en Francia y Alemania. Y todo esto hoy vemos que tiene un impacto sobre la principal cuota de exportación argentina, que es la cuota Hilton, y también pensando en que esta cuota tiene como principal destino el consumo en el sector de restaurantes y de hotelería, ¿no? Y bueno, hacia futuro, para el segundo semestre especialmente, se esperaría un grado de mayor recuperación y un grado de mayor control en la pandemia, principalmente pensando en que bueno, hoy Europa plantea proyecciones de alto avance en el nivel de vacunación, pero bueno, de cualquier forma sigue la incertidumbre general que se plantea hoy en todo el mundo, ¿no?, en torno a la pandemia. Y con respecto a la Hilton, la otra noticia tal vez más importante son los cierres que se estuvieron dando sobre establecimientos habilitados para esta cuota por detección de corrales dentro de esos establecimientos, donde bueno, en estos primeros meses del año se dieron de baja más de una centena de establecimientos, y todo esto entonces plantea un interrogante sobre bueno, cómo podría llegar a ser la oferta futura de animales con destino a Europa y a la cuota Hilton especialmente, ¿no? Y bueno, y hoy toda esa incertidumbre la vemos traducida en el nivel de precios de la cuota Hilton, que si miramos desde principios del año pasado viene mostrando bueno, un comportamiento errático, con incrementos y caídas, y con pisos cercanos a los $6.000 la tonelada para fines del año pasado, que rondan los mínimos históricos para los valores de esa cuota, ¿no? Y bueno, y estos últimos 2 meses vimos que luego de una cierta recuperación volvió a darse una caída, como les decía, bueno,
con el restablecimiento y con la complicación nuevamente con la pandemia y el establecimiento de las cuarentenas estrictas en gran parte del continente, ¿no? En Europa. Vamos a ver qué sigue. Bien, y bueno, y hoy vemos que, bueno, a pesar de este comportamiento errático, vemos que el precio recibido por el productor con respecto al novillo, esto es en dólares por kilo al gancho, tuvo una recuperación este último tiempo, estos últimos 6 meses especialmente, al igual que la vaca, y hoy nos lleva a valores de los $3,80, y que nos llevan a valores superiores a Uruguay y Brasil, ¿no? Para este momento del año. Y que bueno, y hoy hacia adelante se plantea como principal interrogante también qué podría llegar a ocurrir entonces en este contexto, como les decía, de alta volatilidad de nuestros principales compradores y de altas restricciones con respecto a la pandemia. Estamos, Mati. Bien, gracias, Santi. Bajando a Argentina y continuando con la decisión de qué producto voy a vender, con la decisión que estoy tomando de vender o comprar terneros, largarme a recriar y qué producto voy a hacer, la primera decisión que uno podría hacer es, me compro un ternero y vendo una invernada pesada cuando termine el verdeo o antes de que ingrese a corral. Bueno, lo que tenemos que mirar ahí es la relación compra-venta que tengo, es decir, cuántos kilos de ternero recriado necesito para comprar un kilo de ternero. Esa relación hoy está por encima del promedio, está en 1,2, quiere decir que necesito 1,2 kilos de ternero recriado para comprar un ternero de invernada, y eso obviamente que me va a impactar me va a impactar mucho esa relación compra-venta, que después Ezequiel se va a explayar. Y eso está por encima del promedio, por lo tanto, a priori la foto es desfavorable. Esta relación, si uno la mira en la historia, tiene altos coeficientes de variaciones por lo que es la categoría de recría, ¿no? Hay momentos donde esta relación es muy buena y momentos donde es muy mala. La otra relación que uno debiera mirar antes de largarse a hacer esta decisión es ver cómo está la relación carne-grano, ¿no? Obviamente que una de las variables que me va a impactar mucho es cuánto me sale ese kilo ganado. Si uno mira esa relación, a pesar de que ha ido mejorando, porque el maíz empezó a no crecer tanto en precio y el novillo subió, esa relación hoy está en 104, es decir, que necesito 10,4 kilos de maíz por un kilo de carne. Siempre que está por encima de 10 o de 100, prendemos las alertas, ¿no? Porque ya los números en los corrales son muy finos o pueden dar negativos si le sumo el precio del ternero, que es lo que les mostré que subió más que el novillo, ¿no? Entonces, esa relación hoy está por encima del promedio y es desfavorable si uno lo mira para salir a engordar. Si uno mira qué ha pasado estos últimos meses con el corral, este es un índice que hicimos en el área de ganadería, donde medimos la viabilidad de un corral corto que llega hasta un animal de 390 kilos. Y lo que les quiero mostrar es que los últimos meses los resultados en el corral, en un corral que compra terneros y sale a alimentarlo todo a grano, dio negativo varios meses seguidos, y esto obviamente que tiene mucho que ver con lo que les mostré, con la relación compra-venta, y tiene mucho que ver con el precio del maíz, del kilo ganado. Obviamente que estos corrales, si el precio del novillo subiese, cambia rápidamente el impacto en cómo cierra el resultado. Pero esta es la foto actual que da una alerta de cómo vienen los corrales, y esa alerta la vemos reflejada en la ocupación que tienen los corrales. Este es el porcentaje de ocupación de corrales profesionales de la Cámara Argentina de Feedlot, y siempre lo vamos siguiendo año por año contra años anteriores, y fíjense la barra roja es el 2021, y fíjense que los corrales hoy están en niveles de 50%, que eso es muy por debajo de lo que fue años anteriores. Por lo tanto, todo eso que venimos viendo en que la relación carne-grano es mala y que el ternero subió más que el novillo, obviamente impacta mucho los corrales, y ya empezamos a ver que los corrales tienen menor cantidad de hacienda. La gran pregunta acá es, si los corrales no se largaron a encerrar, ¿qué va a pasar con la oferta futura de novillos, ¿no?
Y qué va a pasar con el precio cuando, si se empieza a ver que empieza a haber menos novillos provenientes de los corrales. Algo de lo que siempre miramos, ¿no?, para seguir bajando en el mercado local es de esa faena que tenemos, de esa cantidad de carne que producimos, cómo empiezan a competir el consumo interno contra la exportación. Fíjense, en el 2015, el nivel de exportación sobre lo que se faenaba era del 7%. Por lo tanto, la exportación casi no jugaba ningún partido, esto cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fíjense cómo fue aumentando, ¿no? Hasta hoy tenemos niveles de 30% ocupa la exportación. Y eso es muy bueno porque cuanto más compitan la exportación contra el consumo interno, hace que la carne se divida y haya más competencia entre sectores. Lo que les quiero marcar es la barra roja que van a ver ustedes es el consumo por habitante por año que da esa faena, y la barra más verde es cuánto se va a la exportación. Por lo tanto, fíjense que en el 2020 el consumo siguió bajando, quedó en 50 kilos promedio y fueron 20 kilos para la exportación, ¿no? Y todo esto fue con una faena más alta, y eso fue gracias a que la exportación al menos sacó carne del mercado interno, porque sabemos lo que podría generar mucha carne con malos salarios, ¿no? Lo llamativo de lo que está pasando en el 2021, y esto es bastante importante, ya con una faena que ahora les voy a mostrar que empezó a decrecer, el consumo está en 42 kilos, que nunca estuvo tan bajo en la historia, el consumo de carne vacuna, y la exportación sigue al menos manteniendo la misma dinámica que el año pasado, y por consiguiente da que ya la exportación ocupa el 30% de la faena. Una faena que en el 2020 cerró en niveles muy altos, y a pesar de que cerró en niveles muy altos, los precios crecieron. Fíjense que la faena del 2020 es la más alta del 2009, que fue el periodo donde tuvimos la gran liquidación. Esa faena, si uno la empieza a desglosar mes a mes, fíjense que en los primeros 2 meses del año, que fue 2021, en enero cayó mucho la faena, y en febrero ya se acomodó, y hay que ver cómo sigue esa dinámica, pero tenemos altas faenas que tenemos que ver qué se está faenando dentro, cómo está explicado el comportamiento de esa faena. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que el comportamiento de esa faena está cambiando, y de manera importante. ¿Por qué? Porque la composición de la faena está cambiando de ocupar. Había una mayor ocupación de faena explicada por hembras, ¿sí? Y menor por machos, y esa dinámica está cambiando fuertemente. Hoy está bajando la composición de la faena por hembras, pareciera que es una leve retención, y está subiendo la cantidad de machos. Y que suba la cantidad de machos con un stock de machos que viene decreciendo año a año, significa que están aumentando las tasas de tracción de machos, y esto complica cada vez más el stock de machos hacia adelante. Y eso explica mucho la volatilidad del precio del novillo en los últimos años. Si uno mira cómo cerró el 2020 en tasa de extracción de machos, esto es, cuántos machos que tengo en el stock faeno sobre el stock total, terneros y novillitos y novillos sobre el stock total, dio un 111%. Por lo tanto, me estoy comiendo carne del próximo destete, ¿bien? Y esto hace que para adelante haya cada vez un poco menos de novillos. Sumado a que les conté que la cantidad de hembras en la faena está bajando, cuando la faena de hembras baja, lo que estoy haciendo es sacar oferta de hembras. Entonces, ahí se puede generar un compromiso importante entre que a futuro haya un poco menos de machos y que hoy haya una retención de hembras y genere un poco menos de oferta. Lo que genera un gran interrogante es qué va a pasar con el precio cuando se dé esta menor oferta. Lo primero que ya estábamos viendo, como les contaba, es que el consumo por habitante está muy caído a niveles históricos. Si uno mira el primer trimestre, contabilizando los 2 primeros meses, ese consumo ya está cayendo 10 kilos por habitante por año, que es una caída muy importante, en un contexto que puede estar explicado porque si uno mira la relación entre la carne y el salario, este gráfico que venimos siguiendo hace mucho tiempo es, en evolución del tiempo,
cuántos kilos de carne compra un salario mínimo vital y móvil. No importa que si ese salario lo usamos para mirar la mayor cantidad de años, y fíjense que el promedio de kilos que compra un salario son 96 kilos, y hoy en la actualidad se da que compra 51 kilos. Por lo tanto, la carne subió en góndola y los salarios se deprimieron, y eso hace que el consumidor local tenga un menor poder adquisitivo. Todo esto se los cuento para que nos imaginemos qué producto vamos a vender a fin de año y cómo lo puedo bajar a decisión. El siguiente dato importante que les diría es un dato que miramos, que es la participación del novillo en góndola. Es decir, cuánto de ese novillo que nosotros faenamos en carne, al rendimiento, está ocupando en el kilo final que se vende en un supermercado. Y acá integramos todos los cortes de la media res y hacemos un cálculo. Y fíjense que hoy, con lo que subió la carne al productor, que no subió en la misma variación en la góndola, hoy ocupa el 61% del producto, cuando el promedio es 56%. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la carne subió más al productor que en la góndola, y eso nos debiera hacer la pregunta si tenemos expectativa de que siga subiendo en góndola, o si en góndola no están pudiendo subir en la misma dinámica que sube al productor, ¿no? Ese para nosotros siempre es un indicador importante. Entonces, para reforzar los mensajes finales de la charla, que nos gustaría que se lleven algunos tips, y después seguir con Ezequiel, para ver los desafíos que nos generan los empresarios y los productores, yo les diría, desde la demanda local, como les mostraba, tenemos un consumo deprimido, con una alta ocupación de nuestro producto en góndola, y con una mala relación entre el salario real y la carne. Le diría que lo que es local es bastante negativo las señales que tenemos, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa en un año eleccionario, obviamente, con los salarios, con la inflación, con los alimentos, etc. Desde lo internacional, como decía Santi, yo le diría que China sigue fuerte, los niveles de importación que contaba Santi son muy fuertes. En el mercado de la carne hay pocos compradores que crezcan, y que un comprador crezca en esa magnitud siempre sigue impactando muchísimo. Yo le diría que va a seguir impactando todavía fuerte sobre la vaca y poco sobre el novillo. Y en Unión Europea tenemos una volatilidad muy importante marcada por la pandemia. Esa variación que mostraba Santiago, el precio de la cuota Hilton, no es común, que un mes sea muy bueno y que el otro mes se caiga, y esa volatilidad va a depender mucho de qué pase con la pandemia y qué pase con la vacuna. Y si yo les tuviese que decir de la oferta de carne, bueno, la faena se mantuvo en niveles muy altos. Eso obviamente lo que genera es que el stock siga decreciendo levemente, a pesar de, va a estar más explicado por una caída de cantidad de novillos, sobre todo por cómo se aceleró en los últimos meses. Eso es obviamente una reducción de los tiempos de invernada. A su vez, empieza a pasar, que no pasaba años anteriores, que hay una leve retención o una incipiente retención de hembras, que obviamente en el corto plazo genera que haya una menor oferta, a futuro es una mayor oferta, pero como todos saben, este es un negocio a largo plazo y con el impacto en años posteriores, ¿no? La relación hoy de carne-granos es mala porque la carne subió bastante, pero el maíz subió más, ¿bien? Y esa relación habrá que ver cómo se acomoda, tienen que ver qué costo de oportunidad real tiene cada productor. Y obviamente, por consiguiente de esa mala relación, hoy los corrales profesionales tienen una menor ocupación, hay que ver qué pasa con la zafra, si se empiezan a cargar, y qué empieza a pasar con el precio del ternero. Y para mí lo importante es no olvidarte que este es un negocio de ciclos. Los ciclos ganaderos se repiten en todos los países del mundo cuando uno estudia la ganadería, y hay que entender muy bien cómo se comporta el ganadero ante esos ciclos. Por lo general, cuando hay buenos precios, el ganadero retiene; cuando hay malos precios, uno tiene que vender para pagar las cuentas más kilos de carne, ¿no? Entonces, el desafío es, con esta información, cómo ahora Ezequiel lo baja a decisiones de qué podría ser un asesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Gracias, Santiago. Muy buena la charla. Ahora le damos el paso a Ezequiel. Les robo un minuto para presentarlo. Ezequiel Martínez Bruera es ingeniero en producción agropecuaria.
es asesor del CREA San Pedro Villalía de la zona norte de Buenos Aires, es asesor privado de establecimientos mixtos de la zona norte de Buenos Aires y Cuenca del Salado, y administrador general de Cuatro Caldenes SRL, empresa familiar agropecuaria. Además, es socio accionista de Agrositios Sociedad Anónima. Todo tuyo, Ezequiel. Cuando comenzaba la charla, lo primero que me surgió es comentarles un poco cómo, como productores, generar decisiones a partir de contextos de incertidumbre. Lo primero que me surgió es proceso de inflación, y después me fui dando cuenta que en realidad el punto que hoy nos convoca más que nada son los procesos y la inflación, más allá de estar metidos en un proceso de inflación. Pero finalmente estamos en un contexto de incertidumbre y me parece que hay algunas cuestiones que debiéramos revisar como para generar decisiones empresariales acertadas. Hay cuestiones, como yo siempre digo, y como recién mostraron Matías y Santiago, que no sabemos o que son difíciles de identificar, y hay cosas que sí sabemos, que son aquellas que son muchas veces las que hacemos o que podemos hacer mejor, que es producir, y sobre eso decidir. Entonces, en la primera parte vimos parámetros de análisis, muy bien analizados y demás, pero finalmente están fuera de nuestra área de control, y sobre lo cual posiblemente tengamos poca injerencia, pero sí pueden ser puntos para evaluar distintos escenarios, aunque no podamos influir sobre ellos. Como por ejemplo la debilidad del mercado interno como consecuencia de la escasa capacidad de compra del salario real, como recién comentaban, 50 kilos de carne paga un salario mínimo vital y móvil, el objetivo del gobierno de anclar la inflación con el tipo de cambio, que puede implicar un daño a la capacidad de exportar, la demanda china, etcétera, etcétera. Son todos parámetros de análisis sumamente válidos, pero finalmente están fuera de nuestra área de control. Y pensé dos enunciados para llevarnos y sobre los cuales trabajar y sobre los cuales centrar esta charla, que son aquellas decisiones empresariales que están dentro de nuestra área de control. En tiempos de pandemia nos llenamos de información buena, de información mala, pero finalmente en el escritorio tenemos un montón de papeles y de información sobre la cual es bueno tener capacidad de tamizar y llevarnos con toda esa información que tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, dentro de toda la información que yo tengo, quiero compartir dos cosas con ustedes. La primera es la que hace al sistema, que es la intensificación como factor de competitividad considerando el costo de oportunidad de la tierra. Y la segunda, que eso tiene que ver con el sistema, y la segunda es la inversión en una actividad en pesos que en distintos escenarios rente por arriba de la inflación esperada, ¿no? El otro día cuando yo comentaba o cuando revisaba algunos gráficos respecto de la evolución de la carne y demás, me acordé una vez cuando un amigo me preguntó, ¿y el tipo de cambio cuándo explota? Y la verdad que no sé cuándo explota, la verdad que no sé cómo van a terminar de anclar el tipo de cambio, sí sé que en el round 12 sube, lo que pasa desde el round 1 al round 12 está fuera de nuestra área de control. Y es solo para profesionales tal vez de las finanzas o de alguien que esté gestionando la macroeconomía hoy. Pero nosotros sí tenemos el desafío en la micro de hacer algunas cosas o mirar algunos escenarios. Con el primer enunciado, que es la intensificación como factor de competitividad y el costo de oportunidad de la tierra, creo que cabe preguntarnos, y entendiendo al suelo como el factor limitante y caro, es quién lo ocupa. Yo puedo ocupar un suelo con la ganadería, o puedo ocupar un suelo agrícola, que es que tenga limitantes para agricultura, o bien puedo utilizar
un suelo agrícola e intensificar y sumar la actividad ganadera dentro de ese suelo. Pero me parece interesante repasar que no es lo mismo el suelo que yo esté ocupando o que esté pisando con una recría, por ejemplo, o con una actividad de cría, respecto de si estoy en un suelo con limitante o estoy en un suelo agrícola, porque desde mi criterio rentan de manera diferente. Un suelo con limitantes para agricultura renta pesos y un suelo con aptitud agrícola, independientemente de la zona en la que estemos y habiendo identificado bien cada ambiente, renta dólares. Intensificar adentro de un suelo agrícola que renta dólares con ganadería, en mi criterio debiera suponer armar una ganadería con muy bajo costo de oportunidad. Y en aquellos suelos con limitantes para agricultura, tratar de lograr la máxima intensificación posible. Sin duda, cuando yo arme una recría, por ejemplo, parados hoy a 31 de marzo, y espere una recría de verdeo de invierno, posiblemente no tenga disponible ese verdeo de invierno y tenga que pasar en algún tramo de todo ese periodo de ese ciclo de recría por un suelo con limitante para agricultura. Por eso creo que es importante atender también ambas situaciones. Armar un modelo donde yo solo incluyo un verdeo en 180 días, verdeo más alguna suplementación, me parece que es incompleto porque seguramente en algún tramo tenga que pasar por algún suelo con limitante para agricultura. Ejemplo, hoy, en la zona de San Pedro, nos traemos todas las recrías de la cuenca del Salado a comer bañados de la costa del río Paraná o del río Arrecifes. En ambos casos, considero que la intensificación es el factor de competitividad. Cuando nosotros miramos norte de Buenos Aires, y tranquilamente puede ser esto extrapolable a otras zonas, vemos que dentro de una misma zona, intrazona, las situaciones en las que yo puedo desarrollar o donde tengo suelos con limitantes para agricultura son distintos y de distinto costo de oportunidad. Pero sí puedo considerar a priori que esos suelos rentan pesos, no rentan dólares. Tengo los bañados de la costa del río Paraná, tengo las cañadas de Pergamino, tengo los bajos alcalinos sódicos de la ruta 7 y algunos dulces conviviendo ahí de la ruta 5 y 7. Entonces me da la impresión que siempre vamos a tener un ambiente marginal con margen de mejora. Si ven en la foto de la abajo hacia la derecha, yo puedo tener el famoso peladal en esa misma situación en peladal, puedo tener ese peladal con algo de gramón, puedo tener un agropiro con gramón o puedo tener un agropiro. Y no es lo mismo, y me parece que finalmente esa intensificación o esa chance de mejorar ambientes marginales va a rentar y va a rentar muy bien. Entonces, me da la impresión que cuando nosotros miramos la intensificación en esos suelos con limitantes para agricultura que rentan pesos, la mirada es aumentar raciones por hectáreas, mejorar pastoreo y buscar especies deseables. Todo ambiente marginal tiene margen de mejora. ¿Dónde están? Me pasan un montón de recorridas. ¿Dónde están hoy los terneros que vinieron de Las Flores, Dolores y demás? Ah, bueno, le hicimos la sanidad y quedaron en aquel bajo. Bueno, quedaron en aquel bajo o quedaron en aquel ambiente marginal o en el trayecto antes de pasar al verdeo de invierno, hay mucho para trabajar ahí adentro. Y ahí hay costo de oportunidad, hay un primer costo de oportunidad que ahora lo vamos a revisar. Ahora, si me paso, ya entro en el otro tramo o directamente empiezo a pisar con esos terneros que compré o que retuve en suelos que producen dólares, que son suelos agrícolas, indefectiblemente tengo que empezar a mirar el costo de oportunidad de la tierra. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la tierra en un periodo en donde por mi rotación no tengo un cultivo de invierno que compita y está desocupado y no hay una utilización de esa superficie en ese determinado momento? El costo de oportunidad en ese caso está dado por el cultivo subsiguiente. En norte de Buenos Aires medimos
cuál era el costo de oportunidad generado en años de sequía o en años de extrema, de precipitaciones erráticas que se dio prácticamente para la zona más de ruta 9, o digamos de ruta 8 hacia la ruta 9, en las últimas 3 campañas de los últimos 4 años. Las hojas empezamos a medir y las hojas que venían detrás de un cultivo de cobertura pastoreado rindieron en promedio 230 kilos menos que las hojas que venían de barbecho y no habían tenido un cultivo de cobertura con pastoreo. Y claramente eso se dio porque fue un año seco. Medimos en suelos que tienen una capacidad de almacenaje de 220 milímetros a los 2 metros, una diferencia entre el barbecho y el cultivo de cobertura pastoreado de 80 milímetros. 80 milímetros menos en el tanque al arranque es un número considerable y que después se tradujo en esos 230 kilos menos de soja, que si miramos cuánto es hoy, estamos hablando de unos $65 por hectárea, que son 34 kilos de novillito recriado por hectárea. ¿Qué pasa si el año es húmedo? Y si el año es húmedo se borra ese efecto. Ahora, me parece interesante saber que lo otro también puede pasar. Y tengo que analizar el negocio en los dos escenarios, en escenario de seca y en escenario de años húmedos. Y con más razón en un año en donde los precios de los commodities están muy altos, y recuerden que yo pongo una actividad en pesos sobre superficie que renta dólares. Alguno me podrá decir, pero con el barbecho, pero en realidad con el pastoreo del cultivo de cobertura te ahorraste alguna aplicación. Es probable, pongámoslo también en el número. Pongámoslo en el número. Acá hice un ejercicio, me ahorré en el barbecho largo unos $30, que puede ser el 50% del costo de oportunidad de esos 230 kilos. Pero me parece como concepto y como idea importante reforzar esto. Tanto en las tierras que tienen limitantes de agricultura, la intensificación va a pasar por generar más raciones por hectárea. En los suelos que producen dólares, cuidado con las interferencias con los cultivos subsiguientes en tiempos en donde los commodities valen. Entonces, para este primer enunciado, mis conclusiones podrían decirse 3. Recría en suelos con limitante para agricultura. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? El lucro cesante de lo que podría obtener si intensificar en esas tierras. Hoy por hoy, un pelo de chancho me puede estar dando 500 kilos de materia seca por hectárea, pero si empiezo a trabajar puedo generar un buen agropiro, posiblemente con Melilotus, donde generé 1.500 kilos de materia seca por hectárea, 2.000 kilos. Entonces, por ahí pasa, es todo lo que podría generar y que no estoy haciendo. La recría en los suelos agrícolas, sea compra o sea retención, el costo de oportunidad se explica por el lucro cesante de la otra actividad que es la principal. En cualquier caso, la intensificación o la diversificación nos lleva necesariamente a un sistema más complejo. Entonces, considero en este primer punto lo importante o los desafíos es identificar con nosotros, como en mi caso, como asesor y con todos los asesores, cuál es el costo real de oportunidad de esa tierra, que es distinto en cada caso y en cada situación y en cada zona. ¿Cuál es el mejor modelo de producción que ajusta según el costo de oportunidad que identifique? Y hay otro punto importante y no menor, que es que la eficiencia no se negocia, porque somos productores finalmente. Y a partir de ahí debiéramos identificar, considerando mi estructura, considerando mi personal, si puedo producir eficientemente en un sistema más complejo. ¿Esto qué implica? Implica capacitación del personal e implica revisar los tiempos de la gente en un sistema más complejo. Ya sea nuestros como gerentes, como administradores, o ya sea como aquel personal que tiene que bollerear todos los días. ¿Hay tiempo? ¿Está la estructura armada para intensificar? La eficiencia no se negocia, pero pensemos si tenemos la chance de no perder eficiencia con la estructura que tenemos. El segundo enunciado es la inversión en una actividad en pesos
tiene que generar un resultado económico por arriba de la inflación, a través de la compra o retención de terneros. Y ahí me surgió algo y lo quería compartir con ustedes. Yo tengo 45 años y la verdad que en el último año o en los últimos 6 meses escuché, se viene el Rodrigazo, vamos a un escenario de hiper, San Dualde. Empecé a escuchar todas esas cuestiones que me pareció importante, y mirando una de las variables que considero importante en la toma de decisión si recriar, retener o no, que es la inflación. Y quería compartir con ustedes algunos escenarios de incertidumbre como el de hoy, en la historia y un poco más recientes, como para revisar cómo funcionó esa variable y cómo funcionó la carne en esos momentos disruptivos. La segunda es cuáles son y cómo están hoy las variables de ese tablero de control que afectan el resultado y la decisión de recriar. Y por último, cómo es hoy, cómo se presenta el número del corral de terminación. Las variables desde mi punto de vista son 3. Es inflación proyectada y precio del novillito recriado para el periodo marzo-septiembre, la relación de compraventa actual, la gran amenaza, lo vimos antes y ahora vamos a hablar un poco de esto, y el precio de los commodities en la estructura de costos. Vamos por puntos. ¿Qué pasó en escenarios anteriores de incertidumbre? Esto está medido en pesos corrientes y lo que trata, más allá del valor absoluto, es revisar las variaciones que son relativas en pesos corrientes de cada uno de estas variables, que son el precio del novillo, el dólar y el índice de precios al consumidor. Cuando hubo una disrupción devaluatoria, como fue acá en el año 1975, el novillo a los 6-7 meses, digamos, en promedio 6-7 meses, de alguna u otra forma acompañó esa suba. En la posguerra de Malvinas, lo mismo, versus el índice de precios al consumidor que se disparó. En la hiperinflación de Alfonsín en el año 89, a los 6-7 meses posteriores a ese acto disruptivo o ese evento disruptivo, también el novillo en mayor o medida se acomodó. Y en la especificación asimétrica, en donde las deudas quedaron especificadas 1 a 1 y los depósitos en dólares a 1,41, a los 6-7 meses se volvió a recuperar de alguna manera el valor de la carne en términos relativos. Entonces, el primer concepto, y también para los más jóvenes, y siempre digo que es importante mirar en estos momentos a los que peinan canas y entender también de esta manera y mirando esto qué es lo que puede pasar, concluyo que tanto gobiernos militares, peronistas, radicales y demás, en general, luego de 7 meses, acompañando procesos devaluatorios o hiperinflación en menor medida, la carne no se atrasó tanto. Acá sí lo complejo es la situación salarial que hace un ratito contaba Matías, y esa depresión a 40 kilos, que es un número violento, de consumo de carne por habitante. El proceso nunca se cumple igual. En general la situación salarial queda más rezagada hasta que después recupera, pero en promedio en esas disrupciones yo creo que puedo rescatar que a los 6 a 7 meses desde el evento la carne volvió a acomodar en pesos corrientes y en términos relativos. Me vengo más para acá y digo, bueno, ¿qué pasó en el año 2014, donde después de una década de un atraso cambiario absoluto, el ministro de Economía en ese momento, Kicillof, produce una devaluación diaria del 15,6%. Todo esto es fuente del Banco Central. A los 6 meses la carne había variado 29%. Lo mismo Prat-Gay, con una devaluación intradiaria fuertísima, que después acomodó un poco, pero siguió siendo alta. Salta el dólar de 8 a 13, de 13 a 39 con Duhovne y de 39 a 62 previo a entrada de la CUNSA. Pega otro salto, pero la carne a los 6 meses vuelve a acomodar.
Atención con algo y lo muestro en este cuadro de acá. Cuidado que antes teníamos muchos más novillos, entonces la recuperación después de la disrupción era más lenta. No habiendo novillos, la volatilidad en la recuperación también puede ser más grande y posiblemente cuando se dé, solo para profesionales, saber el cuándo, el N, pero sí saber que hay menos novillos, con lo cual la disrupción o la recuperación post-disrupción puede ser más grande. Me pareció importante traer esto a colación porque finalmente es un contexto en un año de elecciones en donde alguna de estas cosas pueda pasar. Vamos un poco y miremos la segunda variable, con el marco anterior de escenarios, metámonos en cada una de las variables. Yo les dije que para mí la variación que había entre la inflación y el precio del novillo, el novillito recriado para el periodo marzo-septiembre, era un indicador importante. Cuando yo miro toda la tira de los últimos 10, 11 años, veo que para ese periodo, esta es la inflación acumulada en esos 6 meses, la variación en el precio del novillo la copió bastante bien en los últimos 11 años. Fíjense que en realidad, en promedio, el novillo para ese periodo, el novillito recriado, hablando de un novillito de 260, 300 y considerando un sistema de recría, superó en un 3% la variación de la inflación acumulada, ¿no? Esta es una buena noticia porque finalmente, y mirando que nosotros en el primer enunciado tenemos que ganarle a la inflación invirtiendo en una actividad en pesos, a priori y recorriendo estos últimos años, vemos que pelea la variación del novillito y le gana en un 3% a la inflación acumulada para ese periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, planteémonos distintos escenarios. Puedo vender al destete, planteo uno, puedo recriar a corral, directamente el ternero de 165, 170 kilos, o puedo armar una recría en un verdeo suplementando con maíz, posiblemente pasando por el tramo previo del suelo con limitantes para agricultura sobre el cual tengo que intensificar. Recién mostraba Matías que la relación de compra-venta pasa a ser una variable clave. Y la verdad que es horrible. Si yo miro la foto de hoy, veo que estoy en una relación de compra-venta con un ternero pagando 220 pesos y un novillito que hoy en promedio lo puedo vender a 169 pesos en una relación de compraventa de 1,30. Es una relación de compraventa alta. Entonces, ya como primer variable que considerar, estoy entrando en un mal momento. Alguno podrá decir, pero tuve la suerte de comprar el último mes o en la última semana a 212. Y bueno, pero también hay casos en donde compraron a 235 hace 25 días. Finalmente, cuando uno lo mira, esa relación de compra-venta es incómoda, no es simpática y es alta, con la foto de hoy. En el planteo 2 y en el planteo 3, yo en el planteo 2 simulé un corral que puede tener modelos, hay miles y tantos como empresa haya, pero un corral con un 70% de silo de maíz, un 25% de pellet de girasol y un 5% de balanceado, para lograr 750 gramos por día en un periodo de 180 días, y un verdeo con maíz, en donde puedo lograr los 750 gramos, y en mi base forrajera tengo un 82% de verdeo y un 18% de maíz. Y el número y la foto es horrible. Si yo tomo el planteo calculando esa construcción de silo de maíz según las normas CREA, que considera el costo de oportunidad de en esa superficie haber cosechado maíz grano y llevar a punto de igualación considerando el costo de confección y hechura del silo, el número es horrible, pierde un 10% en el corral de recría. Al no incidir tanto y tener algo más de pasto en la situación con costo de oportunidad para el planteo verdeo maíz, también estoy abajo con la foto.
Pero si yo tomo la foto, me parece que estoy dejando de tomar una decisión en donde la componente inflación, como comenté antes, es muy importante. Como les dije, en el caso del planteo 3, está tomado el costo de oportunidad de la tierra. ¿Qué costo de oportunidad de la tierra? 230 kilos de soja en el cultivo subsiguiente. Estoy trabajando sobre esa hipótesis. Igualmente después voy a tratar de mostrarlo sin ese costo de oportunidad. Entonces, ¿qué resultados tengo para cada escenario? Vamos a plantear dos escenarios. Uno de alta inflación para el periodo marzo-septiembre, que el máximo fue en los 10 años, 16% en ese periodo, y uno de baja inflación en ese periodo. Vamos a ver cómo vamos a sensibilizar que la carne estuvo un 10% por debajo de ese aumento, que estuvo igual en el mejor escenario, y que estuvo un 10% por arriba. Y lo mismo para el escenario de baja inflación, vamos a suponer que la carne no sube en un 10%, sino que es un factor 0,9 de ese 10, que sube el 10, que acompaña al 10, o que acompaña un poco mejor. Si la inflación es del 10, acá la suba es del 11% en el precio del novillito. Las relaciones de compraventa, que pueden ser hoy, como mostraba, 1,3 o 1,28, 1,2 o 1,1, y ver cómo da ese número, que antes les mostré que en cualquiera de los dos casos, la recría corral o la cría en verdeo, daba negativo, con la foto de hoy. Si yo mantengo la relación en 1,3 y ya compré a 2,20, con la foto de hoy, entonces esa relación 1,30 es mi novillito de recriado de 260 a 200 de 169 pesos. Si le pongo la inflación, ¿sí?, a ese modelo, al 16% de inflación en el mejor escenario, ¿qué logro? Logro una rentabilidad en el verdeo de un 10%, todavía por debajo del 16%. ¿Qué pasa si en esa alta inflación el precio de la carne se me inflaciona igual? Ese novillito en 6 meses va a valer 196, lo que hoy vale 169, y voy a tener un 11%. Pero me parece, y así con cada uno de los ítems, lo que me parece más importante es remarcar que a una condición de relación de compraventa de 1,30, como es hoy, ternero de 2,20, novillito de 169, en cualquier caso, ¿sí?, en una recría corral el número no cierra, teniendo en cuenta esta relación de compraventa en todos los escenarios. Da por abajo de haber vendido. Hubiera sido mejor decisión haber vendido. Y en el caso del planteo de recría en verdeo, y en este caso está considerado el costo de oportunidad, yo empiezo a encontrar buenos números en la medida en que la inflación sea del 16% y la suba del novillito ese sea por arriba del 16%. Es decir, que inflacionado me dé cerca del 33% para el periodo de 6 meses. Esto lo podemos revisar y cada uno tendrá sus números. Lo que sí me parece interesante es saber que guarda con la recría corral en relaciones de 1,30, porque no cierra y porque es cierto que en la componente del concentrado proteico y del balanceado, el precio de los commodities, aparte del costo de oportunidad del cielo de maíz, se está pegando. En la recría del verdeo, si le pongo el costo de oportunidad y me toca un año seco, tengo que mirar que a relación 1,30 es complicado. Pero ya compré y mi relación quedó en 1,30 cuando arranqué. Y bueno, tengo que ser lo más eficiente que pueda mirando el costo del kilo producido. Pero no engañarme y sacar el costo de oportunidad. Ponerlo igual. Entonces, como ven acá, este es el resumen. Si tuviéramos una inflación semestral del 16, ¿sí?, y habiendo entrado con una relación de compraventa de 1,2, aún la carne copiando un 10% por abajo, esto va, esto funciona. Y si la inflación semestral es del 10, va a funcionar en la medida
que la carne suba por arriba de ese 10. Ahora, ¿qué pasa y por qué les planteé al inicio lo del costo de oportunidad? Y porque en realidad, sí, y como les dije antes, si me toca un año húmedo y me borra el costo de oportunidad y no están los 230 kilos, suponiendo de soja en el cultivo subsiguiente, mi problema o digamos, el desafío van a ser los procesos. ¿Cuándo quemo ese verdeo? Gran discusión. Y tengo que cumplir con los procesos. Porque cada cosa que yo retrase, cada intervención que no haga, por ejemplo, en el control de malezas con hormonales para control de rama negra adentro de ese verdeo, de alguna forma, en más o en menos, van a impactar en el resultado del cultivo subsiguiente. Acuérdense que en el momento en que hacemos una recría de verdeo en suelo que renta dólares, que son suelos agrícolas, tenemos que ser muy eficientes porque metimos en el medio una actividad en pesos. Entonces los procesos pasan a ser fundamentales. Ahora, si fíjense una cosa y la importancia que tiene el tema del costo de oportunidad y el planteo según el año. Si me toca un año húmedo, yo tengo entre 9 y 10 puntos más de renta en todos los modelos, ¿sí? Ya sea que haya una alta inflación semestral del 16% para el periodo marzo-septiembre o si hay una baja inflación, ¿sí? Entonces, si yo me paro en el peor escenario y no tengo costo de oportunidad, ¿cuál es mi peor escenario? Según esto, que la inflación en 6 meses sea del 10% y que la carne acompañe por debajo de esa suba. Bueno, voy a terminar vendiendo mi novillito a 184 pesos, ¿sí? Habiendo comprado el ternero a 220, y voy a tener un 13% de rentabilidad para ese periodo, ¿sí? Entonces, la componente inflación termina siendo una pata fundamental en esta decisión, ¿no? Y sensibilizarlo sin costo de oportunidad y con costo de oportunidad. Alguien planteó en algún momento, dentro de la reunión, hay un 50% de ocupación de los corrales. Entonces, bueno, si pasa eso y la verdad que no logran acomodar la situación macroeconómica y hay una disrupción y en realidad con un aporte, que se puede venir un aporte de subsidios a los corrales o se puede venir algún aporte de subsidios que pueden incrementar o que corrijan un poco la distorsión respecto a la inflación de los salarios, alguien puede decir, y bueno, yo meto directamente mis terneros o retengo y me voy al corral de terminación directo. Y el número es feo, pero es feo ya de hace un tiempo, como mostró Matías en la diapositiva o en la presentación anterior. Y eso tiene que ver con qué? Y tiene que ver con que el 70-80% del costo es de alimentación y el maíz está jugando ahí y está jugando con un precio muy alto. Y está jugando con un precio muy alto ahora y está jugando con un precio muy alto posiblemente para los próximos 7-8 meses. Entonces me parece que esto debiéramos revisarlo. Lógicamente cada empresa tiene su sistema, pero tengamos en claro que hoy, considerando un promedio de compra de 207 pesos macho y hembra, de 180 kilos, y vendiendo ese novillito o esa vaquilloncita un poco más liviana con 320 kilos de promedio, y considerando 172 pesos el kilo de carne, es muy probable que pierda 5.500 pesos por cabeza con la foto de hoy. ¿A cuánto tiene que llegar el precio de la carne para que a mí, habiendo entrado con estas variables, produciendo, siendo eficiente y produciendo 1 kilo 10 por día, logre empatar? Y hoy el número ese son 190 pesos el kilo vivo de ese novillito, en promedio. Como últimas reflexiones y del segundo enunciado, yo diría que tenemos, o podría sacar o compartir con ustedes 6 conclusiones, ¿no? O 3 conclusiones y 3 desafíos. De las variables que definen el resultado en la recría, sea que compre
o retenga, hay dos que están jugando en contra: la alta relación de compraventa actual y los precios elevados de los commodities. Es verdad que con los números de hoy el resultado positivo que obtendremos es muy probable que se explique por la inflación para el periodo marzo-septiembre, y esperando que el precio del novillito copie esa variación. Y tenemos, sí es cierto, una oportunidad de corto, que es una suba disruptiva del precio de la carne por una oferta que está fatigada. Ahí no hay oferta, los corrales hoy están vacíos, y esperando que corrijan todas las categorías de recría en el periodo analizado. La cuarta conclusión, o tal vez desafío, es pensar en un sistema de recría flex, en términos de duración de esa recría y de recursos forrajeros. En la zona de norte de Buenos Aires, en los últimos años, apostamos a tecnología, pasturas, hilos de consumo y demás, decisiones en mi criterio inteligente, pero no perdamos de vista dos temas, que es una actividad de procesos y que hay que monitorear constantemente el kilo producido. Todas las noches sepamos que cada kilo de maíz que estamos entregando en una recría o en un corral vale precio bruto $190 a $200 la tonelada de maíz. Pensar la recría como un tramo, me pasa en la actividad del asesoramiento, en donde surge algún planteo de pongámonos a analizar hoy, pongámonos a analizar si conviene ingresar después de que recriemos a un corral de terminación. Y capaz que la respuesta sea no crucemos el río antes de llegar a la orilla, veámoslo en 5 meses, vayamos monitoreándolo, pero pensemos en la recría como un tramo. Pongamos la cabeza en cómo intensificar un suelo limitante con agricultura y cómo tratamos de no tener costo-oportunidad del suelo agrícola y ser los mejores pastores. E incluir en cada decisión en ganadería el impacto impositivo de la decisión. Esto tiene que ser de coyuntura, tiene que ser un ejercicio constante, ¿no? Si yo estoy en un establecimiento de invernada y todo mi stock se va a evaluar al 60% de la categoría más vendida de los últimos 3 meses, dependiendo dónde cierre, tengo que mirar eso. Capaz que no sea el momento de vender esa recría en septiembre y pueda volver a utilizar alguna superficie de suelo con limitantes para agricultura y recriar un poco más ahí. Lo mismo, si estoy en un campo de cría y posiblemente sea una buena decisión comprar terneras para diferir impuesto a las ganancias, considerando ese futuro vientre y descontando el valor de libros de esos vientres. Entonces, en cada situación es distinta, en cada empresa es distinta. Mi llamado es a miremos el impacto impositivo de la decisión. Bien, hasta acá mi charla y bueno, te invito, Mati, a que nos comentes esta última diapositiva que armamos. Perfecto, juntos. Ezequiel, muchas gracias, muy interesante. Si querés poner la última diapo. ¿Se ve? Nada, solamente cuando hablábamos con los organizadores, la verdad que me toca trabajar en otra zona, hago algo en norte de Buenos Aires, pero mi mayor trabajo está en Cuenca del Salado, en Mar y Sierras, y quería dejarle, y trabajo mucho en sistemas mixtos, ¿no? Quería dejarle algunos desafíos que me parecía a los empresarios, a los asesores, muy relacionados a lo que decía Ezequiel. Primero, para los empresarios, me parece que es muy importante saber que lo que contamos hoy es un ejercicio, pero los sistemas son mucho más complejos, y esta es una sola actividad, una subactividad dentro de un negocio mucho más complejo y dentro de un negocio más amplio, ¿no? Entonces, me parece que siempre es interesante no la agricultura o la ganadería, sino en pensar en maximizar las actividades de la empresa y maximizar el resultado de la empresa. Y ahí muchas veces vamos a ver que es agricultura más ganadería y no agricultura sola, o bueno, saquen sus conclusiones, pero lo interesante es saber que esto es mucho más amplio. Después, este negocio puntual de compro terneros y vendo a fin de año para hacer una recría es un negocio muy volátil y que es propio de la decisión, que hay años que les va a dar muy bien y hay años que les va a dar muy mal. Y para eso tienen que entender
bien qué factores se están implicando en ese margen. Por eso es que las empresas son mucho más complejas y tienen otras actividades que disminuyen estas volatilidades, ¿no? Después, como dijo Ezequiel, la decisión empresaria va a depender mucho del negocio financiero. No es lo mismo si consigo un crédito barato para comprar terneros que si tengo que cambiar dólares para jugármela, etcétera, y comprar terneros. Y obviamente los negocios impositivos van a ser propios de la empresa y es muy dependiente del cierre de balance, de la actividad que tenga, y eso van a tener que trabajar tranqueras adentro para sacar conclusiones. Y para mí siempre es importante, como todo ejercicio que quisimos transmitir, trabajar en grupo, ¿no? Esto lo mejor es siempre discutir entre empresarios o discutir con alguien para tomar decisiones, para tomar decisiones que pueden ser acertadas o erráticas, pero lo importante es aprender una vez que termina el ciclo y que termina el año, y para eso tenemos las gestiones, para eso tenemos las reuniones de los grupos, y los invito a siempre acordarnos que en el grupo tenemos que discutir estas cosas. Y por último, me gustaría dejarle un mensaje a los asesores, asesores que nos tienen que ayudar a ver qué decisiones tomamos. Y como hizo Ezequiel, la información que les pusimos acá es solamente un insumo para que ustedes lo bajen a escenarios. Nadie nos va a decir y nadie nos puede decir cuál va a ser el precio futuro. Si nosotros le dijésemos el precio va a subir o bajar, sería mentira, porque es una incertidumbre completa y más en este país. Entonces, trabajemos con escenarios. Los escenarios es una herramienta espectacular, sobre todo para llevarnos aprendizaje, ¿no? Y entender, dependiendo cómo se mueven las variables, cómo nos impactan este resultado. Por eso los invito a trabajar en escenarios con sus asesores y con sus grupos. Y después, siempre para los asesores, contemplar que los sistemas son mucho más complejos que lo que acabamos de mostrar, que hay que ayudar a siempre entender cómo nos están impactando las variables y qué riesgo tiene cada negocio. Los riesgos de los diferentes negocios no son comparables en renta, ¿sí? No es lo mismo que yo me compre un Bitcoin que subió 1450% frente al año pasado, que me compre una vaca preñada. Alguno me podrá decir, bueno, es un negocio en Argentina y el otro es un negocio afuera, pero tienen diferentes riesgos y hay que ver, si comparo la renta, tener muy claro el riesgo, ¿no? Y obviamente que en estos sistemas tenemos que tratar de que nuestras empresas jueguen en primera, y si el número es fino, la eficiencia, como dijo Ezequiel, no se negocia. Y a eso los invito a pensar en cuando comparamos la ganadería contra la agricultura, ¿qué agricultura estamos comparando contra qué ganadería? Yo no compararía nunca una agricultura de punta, que sé que hacen, contra una ganadería que quizás la tengo tirada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estamos innovando? ¿Cuánta tecnología estamos aplicando para las decisiones del día a día? Y obviamente, si esa ganadería que estamos haciendo es en una ganadería de punta para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Eso eran un poco los desafíos que nos gustaba dejarle con Ezequiel, tanto a los que nos están escuchando, empresarios o productores y asesores. Gracias, Ezequiel. Gracias, Matías. Gracias, Ezequiel. Muy buena la presentación. Les cuento ahora cómo seguimos con el taller. Ahora vamos a tener un pequeño break de 10 minutos y después nos reencontramos para un espacio donde podamos responder las consultas que hayan enviado a través del chat o que sigan mandando a partir de ahora. Agradecemos, a ver, Pedro, con qué me... Agradecemos nuevamente a los sponsors, la firma consignataria Sáenz Valiente Bullrich y también a Rumentech, núcleos y premezclas para rumiantes. Nos reencontramos en 10 minutos. Muchas gracias. Este es el espacio donde vamos a ir respondiendo las preguntas, como les anticipé. Va a estar moderado por Gerardo Chiara, que ya se presentó, pero para los que ingresaron más tarde y no lo conocen, Gerardo es asesor del CREA Alberdi y del CREA Bragado, y también por Pedro Estrugamu, que es el coordinador zonal de todos los CREAs del norte de Buenos Aires. Bueno, buen día a todos, que no había saludado por acá. Y gracias por seguir conectados. Buenos días para los que no saludé.
si quieren, para no perder el envión y el entusiasmo que generaron las charlas. Primero les comento a los panelistas que hubo muchas felicitaciones y valoraciones positivas en el chat en relación a las presentaciones. Y que, bueno, nada, seguramente al estar presentando no las pudieron ver. Había algunas preguntas que son más de tipo conceptuales y otras preguntas puntuales y para enriquecer las presentaciones que hicieron. Podríamos dividirlas, voy a tratar de dividirlas que son para Santiago y para Matías, de las que son para Ezequiel, pero también si en alguna que yo le dirijo a uno de ellos, el otro piensa que puede hacer un aporte, por supuesto que estaría bueno que participen. Pensando en la primera presentación, la de Matías y de Santiago, hay había un par de preguntas orientadas a si ustedes tenían alguna opinión en relación a que si los números de las recrías estaban justas y de los corrales estaban apuntando a negativo, ¿cómo se podría explicar el valor actual del ternero? Y también la pregunta un poco orientaba o digamos focalizaba a ver si no eran los invernadores de pasto, que son los que producen con menor costo de producción, los que estaban traccionando ese precio en la competencia con la tradicional recría, demanda de los corraleros fildoteros. Bien, gracias Gerardo. Paso a responder un poquito esa pregunta sobre el precio del ternero. A ver, primero hay que entender cómo va a cerrar esta gestión, me parece. Esta gestión, a pesar de que fue un año complicado, van a cerrar con los precierres de gestión van a dar buenos márgenes en empresas que tienen ciclo completo. Por lo tanto, la foto actual es que este año que está cerrando es un buen resultado, a pesar de que el ternero subió más que el novillo. ¿Bien? ¿Por qué el ternero subió? ¿Por qué estos precios del ternero? Bueno, primero, hay que preguntarse cuántos terneros va a haber. ¿Bien? Si habla de que puede haber menos terneros, eso es muy posible que suceda porque el stock de vacas viene decreciendo levemente, pero viene decreciendo. Eso es que tenés un poquito menos de fábrica. Y también hay que acordarse que el criador tuvo años anteriores complicados. Por lo tanto, una variación de que haya subido el ternero era lógico que se dé en algún momento. ¿Bien? Por otro lado, los sistemas son, como decíamos, mucho más complejos que una decisión puntual de un corral corto. En las empresas que tenemos dentro de CREA, la mayoría de las empresas no son corrales. La mayoría de las empresas tienen un ciclo completo donde tienen la cría, donde mueven la invernada y hacen un ciclo completo. En esas empresas el resultado global es bueno, y porque una subactividad haya subido, no quiere decir que la voy a desarmar, ¿no? Entonces, para mí está bueno entender que los corrales hoy el número es fino, y eso puede hacer que un comprador importante que hay hoy en el mercado, que son los feedlot, vea hasta dónde avala el precio del ternero. ¿Y eso por qué? Porque es su principal costo. El que tiene un corral, el 70% de su costo es el ternero y después la alimentación, ¿no? Muchas veces nos volvemos locos por los granos, pero en realidad lo que impacta fuertemente en los corrales es el ternero. Entonces, una de las interrogantes es, ¿cuánta van a avalar el precio del ternero los corrales y cuánto van a comprar? Y otro bien importante es que los sistemas que hacen ciclo completo, el resultado viene siendo bueno, y bueno, uno no desarma los sistemas porque un año puntual suba una de las categorías que también produce. Y el último que diría es que todos estos sistemas hoy dan finos, pero si el ternero baja un poquitito y el precio del novillo sube, se acomoda enseguida, y esto pasa muchos años. Entonces, yo diría que es complejo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar con el precio del ternero? Ya estamos en plena zafra, ¿no? Ahora hubo lluvias importantes en la cuenca del Salado, donde hay muchos terneros, pero los movimientos de terneros se están dando fuertemente y ya vemos que empieza a pasar en los remates o en las ventas particulares a corrales. Gerard, sumo tal vez algo, y mirando la zona norte de Buenos Aires, capaz que para compartirlo, ¿no? Yo creo que en zona norte de Buenos Aires hay un excedente de liquidez general en las empresas,
Y muchas veces creo que la decisión simplemente mirado desde el productor, no aquel que esté integrado en el final de la cadena y llevando a góndola, sino a nivel productor, es que se explica por las expectativas y se explica por los excedentes de pesos, porque en definitiva es estar comprando un bono atado a inflación tangible. Me parece que parte puede ir por ahí. Bien, creo que están claras las respuestas, porque tiene varios componentes la respuesta. No sé si fue Santiago o Matías los que presentaron el gráfico de participación del novillo en góndola. Y no había quedado claro para algunos de los participantes. Me pareció un gráfico interesante, entonces por eso metí la cuchara y metí una pregunta que era más aclaratoria, a lo mejor para interrumpir, pero está bueno que lo explique. Bien, si quieren la aclaro porque la mostré yo, pero Santi es en realidad el que lleva esto mes a mes. Me animo a responder en representación de él. Ese gráfico que miramos nosotros lo que vemos comúnmente es, para no hacer sobresimplificaciones sobre el precio, decimos cuánto subió el precio al productor, pero no quiere decir que esa misma suba o baja se da en góndola. Es más, nosotros una correlación que vemos siempre es que cuando sube el precio al productor, sube en góndola, pero no en las mismas magnitudes. En este caso, lo que muestra ese gráfico es que el precio al productor subió mucho más que el precio en góndola, lo cual no quiere decir que en góndola también subió, pero son diferentes las magnitudes, por eso hay más participación del precio del novillo en el producto final. Eso, ¿qué tiene eso está muy por encima del promedio? Entonces, ¿qué quiere decir? Che, ¿puede subir el precio del novillo? Mirá, de lo que subió no se pudo trasladar en la misma magnitud al mostrador. Es un indicador más dentro de todos los que mostramos. ¿Cómo está armado? Muy brevemente, el precio que está en góndola, agarramos todos los cortes de supermercados que releva el IPCBA, lo ponderamos por la participación en la res, eso tiene un precio promedio, y lo que hacemos es el precio del novillo, por un factor de conversión, lo metemos es un cálculo, es un modelo, digamos. Bien, perfecto. Había digamos, no es una pregunta porque es algo que seguro no se va a poder responder ahora en este tiempo, pero que quizás en análisis de este tipo, no sé si para nuestra zona, pero digamos, un participante lo planteó, estaría bueno analizar cuál es el resultado del negocio de una invernada completa pasto. Digamos, donde la participación del grano sea como una suplementación o directamente una invernada completa pasto. Pero es una idea, no es para que haya una respuesta de parte de ustedes. Es una propuesta, digamos. Hay una pregunta que digamos, puede apuntar a los dos bloques de presentaciones, que tiene que ver con el tema de las expectativas de precio y la posibilidad de digamos, anclar algunos precios a futuro. Y la pregunta era si en mercados tan volátiles, los mercados de futuro ganadero no serían una herramienta interesante para anclar alguna de las variables. Si quieren, Ezequiel, no sé si querés responder, si no respondo algo sobre los mercados futuros ganaderos específicamente. Sí, a priori me parece que puede ser una buena alternativa en la medida en que haya volumen y que no sirva solamente para arbitrar que los compradores del final de la cadena arbitren precios ahí, digamos. Pero como herramienta sí puede ser, y debería ir también acompañada de mercado de futuros y opciones, ¿no? Pero yo creo que sí, que si hubiera volumen y transparencia sería una buena opción. Complemento lo que dijo Ezequiel, que coincido plenamente. Este negocio ganadero es bastante diferente a cómo uno planifica la agricultura. Nosotros, y ustedes lo estarán haciendo en zona norte de Buenos Aires, para los nuevos márgenes y los alquileres y los arrendamientos, miramos las pizarras 21-22 y ya podemos ir cerrando márgenes con alquileres. ¿Bien? Eso en ganadería no existe y sería una herramienta espectacular. Ahora, es una herramienta espectacular que se dé en la teoría, pero cuando empezaron a estar los futuros ganaderos, nadie los usó. Era una herramienta que todos decíamos, che, mirá, la lógica ganadera es muy diferente, porque como no tenés precio futuro, hasta que vos no vendés ese producto, al final no sabés cuánto podías gastar, ¿bien?
Y en ganadería la lógica es diferente. En agricultura yo gasto determinado stock de pesos o dólares, lo que quieras, en un sistema y después con ese precio ya puedo cerrar margen. En ganadería siempre produzco, me largo a producir una cantidad de kilos y después te digo cuánto salió, por la suplementación, etc. Y ese margen no lo puedo cerrar nunca porque no tengo precio futuro. Por eso fíjense que lo que hizo Ezequiel fue poner relaciones compraventas anteriores, etc., para hacer un ejercicio mental de cómo puede dar. La herramienta estaría muy buena, ahora cuando se empezó a usar tuvo muy poco uso y esto si no tiene volumen no da transparencia y no sirve para operar. Pero sí sería una herramienta importante, en otros países se usa mucho y es muy diferente si yo te digo el precio novillo ya lo puedo cerrar a X cantidad de dólares, ¿cuánto puedo gastar para